Gracias por sintonizar a este programa Fortalecido en Fe. Es un privilegio tener la oportunidad de conectar con usted sobre la palabra de Dios. Hoy en día vamos a empezar una serie nueva y está titulado El sistema de las palabras. En el plan del Señor hay sistemas, en el reino de Dios hay sistemas y necesitamos entender cómo funcionar en los sistemas del Señor, porque nuestra habilidad de tener éxito en el plan de Dios va a estar afectada por medio de nuestra habilidad en los sistemas de Dios. Nosotros en la Biblia tenemos instrucciones. La Biblia es un manual para nuestra vida. Y las instrucciones del éxito tenemos en la palabra de Dios. Dios ha planeado éxito para nuestras vidas. La Biblia nos puede enseñar la manera de vivir y progresar. Dios, en el principio, Él estableció los sistemas que gobiernan este planeta. La ley de gravedad es un ejemplo de un sistema en el campo natural que gobierna la Tierra. Siempre funciona. La ley de gravedad siempre está funcionando. Nosotros funcionamos en línea con este sistema y tenemos éxito. Tenemos éxito en nuestras vidas con la ayuda de este sistema. Hay sistemas espirituales también. Hay 3 sistemas fundamentales que funcionan juntos. Nosotros encontraremos estos sistemas explicados en el libro de Génesis. Los sistemas espirituales en Génesis son el sistema de las palabras, el sistema de la semilla y el sistema de la autoridad. Y cuando usamos la sabiduría de Dios con los sistemas que Él ha puesto en orden en este mundo, vamos a tener el éxito de Dios. Estas leyes o estos sistemas funcionan hoy en día. Los sistemas funcionan juntos. El sistema de las palabras, el sistema de la semilla y el sistema de la autoridad. Para florecer en vida, usted necesita entender y operar en línea con los sistemas espirituales de Dios. Usted puede llegar a ser desarrollado y calificado en la operación de estas leyes, pero usted tiene que estudiar estos sistemas. Es el propósito de esta serie. Tiene que practicar la operación de los sistemas. Durante su ministerio en la tierra, Jesús demostraba la maestría en todas estas leyes. Los sistemas, el sistema de las palabras. Cristo tenía una habilidad perfecta en el sistema de las palabras, en el sistema de la semilla, en el sistema de la autoridad. Cristo usó sus palabras como instrumentos. Cristo era la semilla de Dios plantado en la tierra para producir la cosecha de muchas salvaciones. Jesucristo demostró autoridad sobre las enfermedades, los demonios y aún el viento. Cristo es nuestro ejemplo. Sus acciones en su ministerio en la tierra proveen para nosotros un ejemplo de cómo Dios quiere que nosotros respondamos. Y nosotros en nuestro deseo operar en línea con lo que la palabra dice, en línea con los sistemas del reino. Este deseo, Dios puede guiarnos, puede entrenarnos en
su manera de vivir, en su manera de tener éxito. Y nuestra parte es seguir, nuestra parte es obedecer lo que dice la palabra. Entonces, en esta enseñanza, yo quiero explicar el sistema de las palabras. Y vamos a empezar en Juan 1. Juan 1, verso 1. Dice, en el principio ya existía la palabra o el verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Otra traducción usa la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. La palabra estaba en el principio con Dios. Y verso 3 dice, todas las cosas por el verbo, fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo es, según Juan 1, verso 14, Cristo es el verbo que fue hecho carne. Cristo vino como un hombre, pero en el principio era el verbo, la palabra de Dios. Cristo, la palabra de Dios, creó todas las cosas que existen. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Esto significa que cada cosa creada va a responder a la palabra de Dios, porque viene de la palabra de Dios. El origen de cada cosa creada es la palabra de Dios. Para cambiar su situación, usted puede aplicar la palabra en el decir, el declarar de la palabra, en fe en lo que dice la palabra. Con fe en el corazón y fe en la boca, usted puede cambiar una situación porque es la palabra de Dios que va a cambiar la situación. Usted con fe, con sus palabras, con su voz, puede aplicar la palabra, pero la cosa que va a cambiar la situación es la palabra de Dios. ¿Por qué? Cada cosa creada va a responder a la palabra de Dios, porque viene de la palabra de Dios. Todas las cosas en el universo todavía responden y obedecen a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que dar un lugar especial, un lugar profundo en nuestras vidas para la palabra. La palabra en nuestra percepción, la palabra en nuestras acciones, en cada decisión. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra sobre mi matrimonio? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esta situación con mis hijos? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esta situación en mi salud? Porque la palabra puede cambiar la situación, pero nuestra parte es la aplicación de la palabra de Dios. El mundo está gobernado por el sistema de la palabra, de palabras, pero mucha gente no sabe la importancia de sus palabras o la palabra de Dios. En los dos, ellos no tienen un respeto para la palabra de Dios y en sus palabras. Ellos no tienen una disciplina en sus propias palabras, pero nosotros necesitamos entender que mi vida, aún mi salvación, está afectada por las palabras de mi boca. Con la palabra, con mi fe, yo puedo, dice, la palabra de fe que predicamos, ¿dónde está? Está en la boca y también está en el corazón. Y con esta declaración, yo creo que Cristo murió en mi lugar, creo que Dios ha levantado a Él de los muertos y hoy en día recibo
a Cristo como mi Señor y Salvador, con esta declaración, palabras de mi boca, yo puedo cambiar mi futuro, mi destino, porque en este momento esas palabras han cambiado mi posición en la familia de Dios, porque en este momento estoy nacido de nuevo. Soy una persona nueva. Gloria al Señor. Entonces, palabras gobiernan este mundo. Mucha gente no sabe la importancia de sus palabras o la palabra de Dios. Y dice en Oseas 4:6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y una falta de conocimiento sobre la importancia de mis palabras va a afectar mi vida entera, cada aspecto de mi vida. Amén. El diablo no es más poderoso que la gente de Dios. No es. No. Pero mucha gente ha dado su poder a él por medio de sus palabras. La maldición no es una cosa más poderosa que la bendición. La gente de Dios ha sido destruida porque le faltó el conocimiento sobre los sistemas de Dios. Ellos no están usando sus palabras para posicionarles en el plan de Dios o en la voluntad de Dios. Pero ellos están usando sus palabras para abrir la puerta al enemigo y la destrucción y la maldición con palabras, ja, 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 oh, no tengo dinero y aún tengo más de la mes y menos de mi dinero. Con sus palabras ellos están cerrando la puerta al poder de Dios y abriendo la puerta al poder de la maldición, al poder del enemigo. Pero es una falta de conocimiento porque con una disciplina en mi boca yo puedo dirigir mi vida en línea con lo que dice la palabra. La voluntad de Dios está disponible, pero tengo que usar mis palabras para abrir la puerta, abrir la entrada para el poder y la manifestación de Dios y su bendición. Satanás lo sabe este sistema y ha entrenado a la gente para morirse con palabras. Él ha entrenado a la gente para no tener fe en sus propias palabras. Mucha gente habla las palabras vacías, diciendo cosas que no quieren. No es su deseo, no es lo que quieren, pero ja, 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 está en mi boca. No importan mis palabras. Sí, sus palabras importan. Satanás solo puede falsificar y pervertir. Satanás no es un creador. No es. No tiene la habilidad de crear, pero él tiene la habilidad de falsificar y pervertir los sistemas de Dios. Él no tiene la capacidad de crear, pero él usaba la manera de Dios en el reverso. Pero no en la vida de usted, porque usted está conectando a su respuesta hoy en día. Usted va a disciplinar su boca para decir lo que Dios dice, para decir lo que la Biblia dice, para entender que mis palabras importan. Aleluya. Usted tiene la luz de la palabra y usted va a afectar su vida con una disciplina en su boca. La primera función de las palabras en la Biblia, el uso de palabras en la palabra de Dios, nosotros tenemos la evidencia, es crear. Muchas personas, aún cristianos, solamente usan las palabras para comunicar, pero no es la primera cosa que la Biblia dice, es el uso
o el objetivo de las palabras. En la Biblia tenemos la primera mención, es una ley de una manera de comprender o entender las cosas espirituales. La primera vez que una cosa está mencionada en la Biblia, marca o establece, establece la manera de entender o percibir este concepto en la Biblia. La primera mención de las palabras es Dios, dijo Dios, sea la luz. Ok, con palabras Él creyó. Y el crear es la cosa más importante que la comunicación. Usando sus palabras para crear, para establecer la voluntad de Dios, las promesas de Dios, la dirección de Dios en su vida. La primera función de las palabras en la Biblia es crear. En la mente de Dios, el propósito más importante por las palabras es crear. Palabras son instrumentos para crear. Esta frase, y dijo Dios, aparece 9 veces en capítulo 1. Dios creaba por medio de hablar las palabras lleno de su fe. Hebreos 11, verso 3, dice, por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. El origen de cada cosa que usted puede ver es el campo invisible. Usted no puede ver la sustancia que Dios usó para crear cada cosa. Y esta es la operación de fe. Usamos la fe. La fe viene de la palabra de Dios y usted puede leer lo que dice la palabra, pero cuando usted está declarando la palabra, usted no puede ver con los ojos la palabra que está en su boca, pero usted puede usar su fe. Dijo Dios. Y por ejemplo, con palabras, Dios mandó la tierra en Génesis 1:11, produzca. En 20, produzcan a las aguas. Él declaró una instrucción. Él declaró, sea la luz. Y la luz hoy en día está obedeciendo al Señor. En este momento la luz está moviendo en el obedecimiento, para obedecer lo que dijo Dios. Gloria al Señor. Para crear la humanidad, Dios habló a sí mismo que el hombre sea en nuestra imagen, en nuestra semejanza. Entonces, nosotros tenemos esta estructura. Dios estableció. Sabemos que por medio de Dios creó el universo, constituido este universo. La estructura de este universo es la palabra de Dios. La habilidad de crear está en la boca. Usted y yo tenemos la habilidad de declarar la palabra de Dios sobre nuestras situaciones, sobre la dirección de nuestras vidas y cambiar las cosas en nuestras vidas. Proverbios 18:21 dice,
El que ama la lengua comerá de sus frutos. O la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Tengo dos traducciones. Dice, pienso que viene de Reina Valera contemporánea. En la lengua tiene poder sobre la vida y la muerte. El que ama la lengua comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Los dos están en el poder de la lengua. Y si usted quiere o si usted prefiere declarar la vida, usted tiene la cosecha de la vida. Pero si usted tiene el reporte malo en su boca, diciendo lo que la situación está diciendo, diciendo lo que el enemigo está diciendo. Oh, no tengo suficiente y siempre no tengo la habilidad de cambiar esta situación. Soy un perdedor. Esta dice, el que la ama, la muerte o la vida, comerá la cosecha de sus frutos. Entonces, usted tiene que disciplinar su boca para decir la vida. Y Cristo explicó en Juan 6:63 que mis palabras son vida y son espíritu. Y usted puede declarar la palabra y cambiar la situación. La responsabilidad del creyente es tener su corazón lleno de la verdad de Dios y no el reporte del problema. Lucas 6, verso 44 dice, el hombre bueno saca lo bueno del buen tesoro de su corazón. El hombre malo saca lo malo del mal tesoro de su corazón. ¿Cuál es su tesoro? ¿Una buena cosa o un mal tesoro? El hombre bueno saca lo bueno del buen tesoro. Depende en lo que usted ha puesto en el corazón. Si usted está enfocando en el problema, usted tiene una cosecha, un tesoro del problema. Y cuando usted necesita declarar algo de fe, lo que viene de la boca es el problema. No tengo suficiente, siempre tiene este problema en mi vida. No, tenemos que declarar en medio de la situación. Tengo suficiente porque yo he dado y yo he recibido de la bendición. La bendición está sobre mis finanzas. Aleluya. Del buen tesoro o del mal tesoro. Usted puede escoger, pero usted tiene que escoger en adelante del declarar, porque es su decisión lo que está en el corazón. Su boca tiene fruto, dice Proverbios 12:14. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos. Lo que usted está diciendo va a producir una cosecha. Dice, el fruto de su boca. La cosecha es una cosecha. Nosotros tenemos que establecer un entendimiento de este sistema de las palabras, que cada cosa en mi vida es creada de la palabra de Dios y puede responder, va a responder cuando la palabra de Dios está aplicada sobre esta situación. Pero si estoy diciendo algo del mal tesoro, voy a afectar mi situación. Entonces, mi responsabilidad es tener el reporte de Dios en mi boca. Lo que Dios ha dicho, lo que escrito está.
Amén. Nosotros tenemos esta responsabilidad. Necesito cumplir esta parte, esta enseñanza sobre el sistema de las palabras antes de vemos el sistema de la semilla. Entonces vamos a continuar en la semana que viene. Gracias por sintonizar y tengo información para usted para conectar a este ministerio y recibir más de Dios y de lo que está en este ministerio. Gracias por sintonizar. La Biblia dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Hoy te invita a entregarle tu vida. Haz esta oración. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Yo creo que moriste en la cruz para salvarme y darme una vida nueva. Sé mi Señor y Salvador. Espíritu Santo, lléname y guíame en este nuevo caminar. Cada creyente va a manifestar la victoria de Cristo, el dominio en su nombre y las provisiones de su pacto en proporción a lo que él puede creer. En Mateo 8:13, Cristo dijo, «Ve y como creíste, te sea hecho». En la oferta de hoy, Ajustes de Fe, la pastora Michelle nos explica cómo desarrollar y aplicar nuestra fe. Con ilustraciones prácticas y enseñanzas de la Biblia, ella muestra la importancia de la condición de nuestra fe. La oferta Ajustes de Fe tiene 6 mensajes de audio en USB con una guía de estudio complementaria, con los apuntes, versos y preguntas para estudiar. También vamos a incluir el librito El termostato de esperanza por Charles Capps. Nuestra esperanza, como un termostato, es simplemente un establecedor de meta. El corazón del hombre es como el corazón de la unidad de la calefacción y el aire acondicionado. Está diseñado por Dios para producir lo que el termostato dice. Disponible por $19.99, esta colección de recursos le ayudará a ser fuerte en la fe. No se pierda esta oferta especial del poder creativo de Dios. Usted puede llamar al 501-260-1189 o ir a constructoresdefe.com para ordenar.